Y se determina el valor de los siguientes ángulos, alfa, beta y gamma, de la siguiente figura. Para calcular alfa, obviamente es dividir 360, que es la parte central, sobre el número de lados, donde n es igual al número de lados. N es igual a el número de lados de la figura. Conociendo que n es el número de lados de la figura, podemos ya calcular obviamente cuánto valdría nuestro ángulo alfa. El ángulo alfa es obviamente todo esto. Por lo tanto, alfa es igual a 360 grados sobre el número de lados. En este caso, vamos a determinar cuánto tendrá que hacer n. Yo sé que este es un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados y 6 lados. Es decir, que n tendría que ser 6 lados. Por lo tanto, aquí lo vamos a poner 360 entre 6 me darían 6 por 6 son 36. Por lo tanto, me darían 60 grados. Por lo tanto, este angulito que tenemos aquí tendría que medir 60 grados. Hasta ahí vamos bien. Y ahorita vamos a calcular cuánto tendría que valer beta. Para el cálculo de beta, tenemos la fórmula que me dice que son 180, que multiplica a n, pero n sabemos que vale 6, que es el número de lados. 6 menos el valor de 2, y todo esto sobre lo que es n. En este caso, n sabemos que vale 6. Haciendo operaciones me quedarían que serían 180, que multiplica 6 menos 2 me daría 4, y todo esto sobre 6. Por lo tanto, haciendo operaciones, 4 entre 6 obviamente me daría 0.66, me daría 180, que multiplica a 0.6666 periódicos. Esto por 180 me darían 120. Por lo tanto, beta es igual a 120 grados. Con esto ya calculamos nuestro segundo apartado, que nos solicitan calcular el valor de alfa, el valor de beta. Pero también tenemos otra forma de poder calcular esta forma de cuánto valdría obviamente este angulito, ya que realmente podemos utilizar lo siguiente. Lo que podemos hacer para también poder calcularlo es el método de las diagonales, únicamente considerando un solo vértice. Es decir, el cualquiera que yo quiera utilizarlo, voy a utilizar un vértice y voy a unir los vértices que realmente pueda obtener a partir de un vértice, cada vértice. Y aquí yo no puedo tomarlo porque obviamente es el mismo lado, por lo tanto aquí no lo puedo tomar, ni aquí tampoco lo puedo considerar porque es el mismo lado. Pero esto sí, una vez que ya enlacé de un vértice a cada uno de los vértices y tomando las diagonales, yo puedo formar lo siguiente. Si se dan cuenta, podemos formar un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos y 4 triángulos. Recordemos que la sumatoria interior de los ángulos internos de cada triángulo deben sumar 180 grados. Por lo tanto, si tengo 4 triángulos y obviamente cada uno de ellos deben sumar 180, por lo tanto, si yo multiplico el número de triángulos por 180, que es obviamente que cada triángulo debe sumar 180 los ángulos interiores de cada triángulo, por lo tanto, podemos decir que tendría 4 triángulos que multiplica a 180. Es decir, que 4 por 180 estamos hablando que son 720 grados.
Es decir, que la sumatoria de este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo me tienen que sumar 720. Es decir que esto, la sumatoria interior de este hexágono deben sumar los ángulos 720 grados. Sin embargo, yo quiero saber cuánto mide cada angulito que tenemos aquí. Por lo tanto, lo tenemos que dividir entre el número de lados. Por lo tanto, si lo dividimos entre el número de lados, entre n, entonces me quedaría 720 grados, que obviamente es la sumatoria interior de toda esta figura, entre n, en este caso tendría que ser 6, porque tengo 6 lados, entre 6 me darían 120 grados. Y esa también es otra manera de poder calcular cuánto valdría cada angulito de una figura de varios lados, que es un polígono regular. Y por último, para poder calcular nuestro ángulo gamma, sabemos que por cuestiones de ángulos, sabemos que al tener una vertical, supongamos que este es mi lado de mi figura, supongamos que esto es parte de mi figura, y yo sé que a partir de este punto, de aquí a aquí, sé que es el ángulo interior, que es beta, y este de aquí hasta aquí es mi ángulo gamma, y sabemos que por geometría, sabemos que un ángulo llano de este punto a este punto tiene que sumar 180 grados. Por consiguiente, si beta más gamma debe sumar 180 grados, por lo tanto, si beta vale 120 grados, más el valor de gamma, que es el que quiero conocer, es igual a 180, por lo tanto, el valor de gamma es igual a 180. Esto está sumando, pasaría restando. Por lo tanto, gamma es igual a 180 menos 120, tendría que ser 60 grados. Por lo tanto, gamma tendría que ser 60 grados y beta tendría que ser 120 grados. Y con esto llegamos a los mismos 180 grados. Por lo tanto, mis valores o mis resultados tendrán que ser que para gamma 60, para beta 120 y para alfa 60 grados. Por lo tanto, quedaría aquí entonces, alfa tendría que ser 60 grados y beta son 120 grados. Esto también tiene que ser 120, 120 y 120. Que si nos pidieran cuánto mediría prácticamente los ángulos internos de esta figura, en teoría, en total tendría que valer 720 grados. Tendría que sumar los ángulos internos de esta figura, que serían 720, si es que fuera el caso, ¿no? Y obviamente lo podemos determinar en base a el método de las diagonales. Y con eso terminaríamos nuestro ejercicio.